Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por la palabra que tienes para hoy. Gracias por cuidar nuestro corazón, porque Él mana la vida. Y hay tanto que tú quieres hacer en nosotros. Y hay tanta palabra con la que nos quieres renovar. Ahora, ciertamente la palabra necesita una mente, un corazón apto, fértil, que no seamos como como esa roca donde no puede entrar semilla, como ese camino donde la semilla no penetra, que no seamos tierra estéril. Y por eso hoy, mientras que recordamos que la palabra es una bendición, te pedimos a ti, Señor, que nos bendigas haciéndonos sabios para tu palabra. Te pedimos sabiduría. Danos la sabiduría para enseñar y aprender. Y la humildad para que dentro de todo, por lo menos en mi caso, yo estoy enseñando, Señor, sea humilde para que esa palabra cale en mí. Y ciertamente, qué especial, qué humilde y qué hermoso cuando escuchamos hasta predicadores, como escuchamos hace un par de semanas, cuando Eli nos dijo que la misma palabra que él enseñaba le había reargüido, era con él, como nos enseñó también la semana pasada Iván, que era una palabra para él. Eso también pone en nosotros corazón de maestros cumpliendo con tu mandato y de discípulos, porque somos tus discípulos, que nunca se nos suba a la cabeza. El único que no se reargüía por la palabra mientras enseñaba eres tú, Señor, porque en ti no había pecado, porque tú eres Dios encarnado y estabas encarnado, pero no dejabas de ser Dios. En ti no había impureza. Pero todos los demás que sí tenemos aún impureza, aún pecamos, Señor, necesitamos ser maestros porque tú nos llamas a ser maestros de otras personas y también discípulos, siendo enseñados. No vaya a ser que la palabra entonces buena para otros en nosotros no produzca y hasta que produzcamos dudas, generemos dudas, porque si la palabra que enseñamos no produce nueva vida en nosotros, entonces las personas pueden decir, yo creo que esta palabra no es porque mira, la persona no ha cambiado. La palabra así es. Lo que también tiene que ser es nuestro corazón, tierra abonada por tu espíritu, en nuestra humildad, en nuestra confesión de que solamente en ti podemos, Señor, ser nuevas criaturas. Para entonces ya vivir en Cristo y no con Cristo como un aliado, sino en Cristo como el todo y nosotros los beneficiarios del ser todo que eres tú, Señor Jesús. Hoy te entregamos esta mañana, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras mentes, háblanos a nosotros y conviértenos a todos en discípulos. Hoy todos somos tus discípulos de esta palabra que tú ofreces. La bendecimos, por supuesto, sabiendo que es también una enorme bendición para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Buenos días por estar aquí conectados. Y vamos a empezar con una pregunta fundamental. Fundamental y esperamos que la respuesta sea sí, pero puede ser que no. Voy a hacerle una pregunta, que es el título de esta palabra, y cuidado que la respuesta es no o todavía no, para que se convierta en un sí. Dios quiere que a esta pregunta nosotros digamos sí, y un sí bien legítimo y completo. La pregunta es, ¿Dios hace la diferencia en nuestra mente? ¿Mm? A veces nosotros queremos que Dios haga la diferencia en nuestro alrededor, en mis finanzas, en mi vida laboral, en mi salud física. Esa es la diferencia que a veces nosotros anhelamos que Dios nos dé. Pero Dios quiere hacer una diferencia en nuestra mente. Ahora, ¿la está haciendo hoy? Si la está haciendo, muy bien. Si no la está haciendo, o apenas pareciera que estuviera haciendo diferencia en nuestra mente, el tropiezo somos nosotros. Y aquí vamos al Salmo 73, un hombre que ciertamente habla del tropiezo en el que iba a caer porque su mente no estaba sintonizada con Dios y Dios no estaba haciendo diferencia en su mente. Vamos al Salmo 73, desde versículo 1 al 4. El autor de este salmo
músico de alabanza, o sea, un hombre experimentado en conocimiento del Señor, y siendo experimentado, estaba estaba en situación de peligro por la condición de su mente. Dice Salmo 73 del versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, vamos a hacer un alto aquí. Asaf dice algo que Dios le había mostrado, obviamente, y que el Dios es bueno. Para con Israel sí, para con los de limpio corazón. Con los limpios de corazón. Muy bien. Entonces uno podría esperar que Asaf siguiera diciendo, y esto es maravilloso, les conviene, tienen que seguir viviendo así. Mira, nosotros los limpios de corazón estamos bien. Nosotros los que por ser creyentes tenemos limpio corazón. Pues no. Bueno, eso es lo que sí, pero no era lo que estaba viviendo Asaf en ese momento y lo dice a continuación. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Miren lo que dice aquí. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque por poco resbalaron mis pasos. Y más sigue diciendo así, por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Repito, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Sabe qué era el problema ahí? Que él estaba viendo que primero que todo, que a ellos le iba bien siendo malos. Y eso le generó un sentimiento equivocado. Nosotros todavía estamos rodeados de gente que le va bien siendo mala, siendo impía, siendo arrogantes y que nos echan en cara que a ellos sí le va bien. El problema es que nos genera eso. ¿Qué genera la envidia? La molestia de ellos. ¿Y qué genera el que al contrario, que no tengamos envidia, un corazón sano? Que no nos enturbie eso, que no nos contamine. Tener un corazón, precisamente un corazón limpio. ¿Y qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Primero, hay muchas cosas que el Señor nos puede decir, ¿por qué tú tienes envidia? ¿Acaso no te basta lo que yo te doy? ¿Te andas comparando con los demás? ¿Es correcto, es justo que nos comparamos con Dios o que cara con los demás y que menospreciemos lo que Dios nos da? Yo no puedo tener envidia, porque es decir, los demás están bien, yo no. Porque los demás no sufren devastación, no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero y yo estoy enfermo. Eso no está bien y eso lo reconoce Asaf cuando dice desde el principio en Guatamí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, si estoy sintiendo mal, o sea, y sentir mal es sentir lo que Dios no quiere que sintamos, estamos cayendo. O cuidado, ya nos caímos. Y ahora lo que nos toca es levantarnos. Asaf reconoce que a pesar de saber que Dios es bueno con su pueblo, para los de limpio corazón, eso no estaba haciendo diferencia en su mente. Porque eso lo tenía que llevar a otro nivel de entendimiento, de comprensión, de satisfacción en el Señor. Acuérdense, recordemos que Pablo nos dijo regocijado en el Señor siempre. Regocijado en el Señor siempre es que Él sea nuestra fuente de paz, de regocijo, de esperanza, porque el regocijo se levanta sobre esperanzas. No estamos bien, pero yo tengo el regocijo de que el Señor hará justicia, que esto es pasajero, es formativo, es bendición. Porque incluso cuando yo veo a Dios en mi vida, ya veo la dificultad como formación de mi fe, formación de mi gozo. Él no estaba así y por eso su mente no estaba teniendo un pensamiento diferente y por eso es que Dios hace la diferencia en nuestra mente porque ya no pensamos como los demás. Cuando nosotros tenemos envidia, celos, nos molesta que a los demás les vaya bien, no somos diferentes de los que no tienen el Espíritu Santo, los que no conocen a Dios. Y ese era el problema de Asaf. Y es más, Asaf llega a reconocer en Salmo 73 que llegó a caer más bajo. Asaf llegó a caer más bajo cuando hasta renegó la voluntad de Dios con respecto a su vida. Esto es delicado. En el versículo 13 de Salmo 73, miren esto. Asaf llegó a caer más bajo porque renegó de la voluntad de Dios con respecto a su vida. Con respecto a lo que él estaba haciendo por fe, y eso es tal vez lo que muchas veces nosotros hemos vivido. Lo hemos dicho, lo hemos pensado o hemos estado a punto de decirlo. Dice Salmo 73, versículo 13. Verdaderamente
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, en vano es, ¿para qué yo vivo con un corazón limpio? ¿Para qué yo oro? ¿Para qué yo leo la palabra? ¿Para qué me porto como Dios quiere que mande? Eso no tiene efectos. ¿Y por qué creemos que no tiene efecto? Porque miramos equivocadamente lo que hacemos y no lo que Dios hará. Es más, cuidado que estamos haciendo las buenas obras como moneda de cambio. Yo hago esto bueno para que tú me des una vida mejor que aquellos arrogantes, más próspera que los impíos. O sea, lo hago por un interés. Claro que me debe interesar hacer lo correcto porque es bueno. Porque primero, ¿por qué yo debo hacer lo correcto? Porque agrada a mi Dios y le muestro amor, porque como dijo bien Jesús, si me ama, obedece mis mandamientos. Entonces yo hago lo que Él dice para mostrarle cuánto lo amo, cuánto confío en Él, pero también yo hago lo correcto porque es bueno para el prójimo. Y el Señor nos ama, sí, pero nos demanda amarlo a Él, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Hacer lo correcto es amar al prójimo, es amar a la gente que tengo en casa, es amar a las personas que están a mi alrededor, es amar a mis enemigos y Dios demanda que también los bendigamos, que los amemos, que oremos por ellos. Entonces ya yo no hago lo bien, porque si yo hago el bien para que Dios me bendiga, sin pensar en el amor que debo tener hacia Él, sin pensar en lo bueno que es para los demás, estoy siendo como cualquiera por allá afuera, que hago las cosas como un canje y no es lo legítimo. Lo bueno es que, a pesar que le había dicho verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y aquí hago un alto muy interesante. Él dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, de nada vale limpiar mi corazón. Pero si en el primer versículo, o más bien en el primer versículo, Él nos dice que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Entonces, ¿para qué limpio mi corazón? ¿Acaso dudo de la bondad de Dios? Entonces, miren cómo Dios es bueno, sí. Él premia esa limpieza de corazón. Mas Él estaba en esa duda. Ahí había caído bajo porque ya su mente estaba juzgando a Dios. Lo bueno es que él entendió que eso era una insensatez. Qué bueno que él entendió, y eso lo vemos en el versículo 22, Salmo 73, 22. Porque sí, él entendió que eso de juzgar a Dios y de renegar de lo que Dios le había demandado como voluntad suya para agradarle a Dios, para cuidar del prójimo, el ser inocente, ser limpio de corazón y que él había jugado como un mal, entendió que estaba equivocado, era Asaf, ¿verdad? De hecho, es que en lugar de justificar su error, porque a veces nosotros nos equivocamos y tratamos de justificarlo, es que yo me equivoqué porque es que ustedes también se la buscan. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Sabe por qué yo pensé así? Porque es que ustedes también se la buscan, me la ponen fácil. ¿Qué más yo puedo pensar? La justificación, eso, ese tipo de argumentación para justificar nuestro error no es de Dios, es de nuestra carne. Pero en el versículo 22 vemos un Asaf diferente. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y una bestia no piensa como Dios, no tiene la sabiduría de Dios. Y qué bueno. Y eso hizo que su humillación, que se humillara. Y su humillación ante Dios lo salvó de caer más bajo. Porque sigue diciendo a partir del versículo 23 de ese mismo Salmo 73. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí él corrige a tiempo. Reconoce que Dios le ha guiado. Es que el problema es que a veces nosotros no queremos la guía, nosotros queremos es lo material, la respuesta. No queremos la guía, sino que Dios agarre a ese impío y lo destruya. Y estamos esperando lo que hace a nuestro alrededor o lo que hace materialmente en nuestra vida o físicamente, por ejemplo, salud, y no estamos reconociendo la guía. Porque en medio de la aflicción Él nos está guiando, nos está llevando a algo mucho mejor. En medio de la espera, en medio de esa incertidumbre, Él nos está llevando a algo mejor.
Y ahí es donde él dice: "¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?". Y qué interesante que aquel que envidiaba, miren, Asaf envidiaba la prosperidad de los demás, porque lo que él tenía en ese momento no era suficiente. Los otros no tienen a Dios y les va bien si no tienen a Dios. Mas cuando él dice: "¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?", le da a Dios su justo lugar. Y cuando Dios es el centro de mi vida, las añadiduras son eso, si están, bien, si no, no hay problema. Se agradecen las añadiduras, pero no se depende de ellas para yo ser feliz, porque la madurez espiritual que me da el que el Señor sea el centro de mi vida, hace que las añadiduras sean agradables, pero no la condición, la diferencia de mi felicidad. Bien, y por eso él dice, y él sigue diciendo en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Claro que podemos desfallecer. Y ahí es donde nuestra mente puede fallar y que Dios no haga diferencia. Más cuando la roca de mi corazón y mi porción es Él, para siempre me levanto. Es más, tengo un entendimiento de no solo lo que pasará con los demás si se alejan, sino de mí si yo me alejo. Dice 27, el versículo 27, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y eso no es solamente para jugar a los demás, es una advertencia a mí mismo. Si me aparto, esto me va a destruir. Si me alejo de ti, pereceré. Perecerá mi fe. También, como un adelanto, perecerá la buena obra que yo puedo hacer por los míos. Y no me alejo. Este versículo alguien lo puede mirar solamente como miren lo que ustedes si se alejan. Pero lo correcto es que vea, si ustedes si se alejan, cómo van a estar. Pero eso también es una advertencia amorosa para mí. No me puedo alejar de Dios. Y por eso en el versículo 28, y esto no es una interpretación ligera mía, no. Él dice, los que se alejan de ti perecerán. A eso está mirando solo a los demás, no, el versículo 28. Él confirma que eso también era para él. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y ahí, cuando él entiende que el no estar sintonizado con Dios lo podía apartar de Dios mismo, y eso lo iba a llevar a perecer, y no es bueno, entonces él se acerca a Dios, se sintoniza a Él. Y cuando uno se acerca a Dios y su mente, mi mente, yo la acerco a los pensamientos de Dios y le digo, Señor, lléname de tu palabra. Y que por medio de tu espíritu esto se me revela a mí. Entonces, solo entonces, yo voy a tener un corazón donde Dios hace la diferencia. Y miremos si tal vez tenemos palabra conocida, pero tal vez no reconocida y puesta en el trono de mi cabeza. Y hay otros pensamientos que están dominando. Pero mira cómo andan los otros. Pero mira que yo he limpiado mi corazón y por gusto. Limpio mi corazón y mi vida no progresa. Tal vez eso es lo que estoy viviendo ahora. Oro y oro y oro y abro los ojos y el mismo panorama. Eso es no tener el corazón cambiado, transformado por Dios. Y Él está aprovechando este tiempo. Dios está utilizando estos tiempos para que cambie mi parecer, para que me rinda delante de Él. En Isaías 45 vemos que Dios quiere decirnos tantas cosas. Lo que Él quiere es que nosotros le preguntemos, entendamos y que ese entendimiento nos transforme la mente y el corazón, para que lo que sale de nuestra boca sea correcto, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estoy hablando últimamente? Palabras de derrota, de depresión, de molestia, señalamiento. Todos están mal menos yo. O yo estoy mal porque yo no sé para qué limpio mi corazón. Dice Isaías 45 desde el versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
Dios tiene tanto que decirnos, pero el que nos dice preguntarme. Preguntadme y escúchame. Y para escucharlo tenemos que dejar de hacerle tanto caso a nuestro corazón, para no ser como Asaf, que por poco así estuvo de que resbalara, de caer, porque era torpe, como él decía. Porque sí duele, pero la torpeza, ¿qué es? Darle demasiada tarima a nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, es engañoso. Darle micrófono, escenario, luces, cámara y todo a nuestro corazón y no la palabra de Dios. Cuando yo le doy el primer lugar, la preponderancia a la palabra de Dios, y mostrada y sobre todo enriquecida por el mismo Espíritu Santo que nos muestra el propósito de esta palabra, eso cambia nuestra mente. Y lo que estamos viviendo lo vemos de otra manera. Claro que Dios hace la diferencia y hay una gran ventaja de creerle a Dios, ya sea porque me está yendo mal o porque incluso yéndome bien, el Señor me puede acercar y me levanta nuevamente. Me llama mucho la atención para cerrar lo que Nabucodonosor, un rey engrandecido, dijo en Daniel 4. En Daniel 4 vemos un rey engrandecido, que nada le hacía falta, mas él cae. Él cae, pero ¿qué lo levanta? Entender quién es Dios. Daniel 4, desde el 34 en adelante. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Alto interesante. Estamos levantando nuestros ojos al cielo. Estamos mirando al Señor, estamos buscando su palabra y la estamos creyendo. Porque Él dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Producto de eso, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Bien. Y en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y de entre los que estuvieron con soberbia estuvo él mismo. Él fue soberbio y Dios lo humilló. Dios tiene toda la voluntad, la soberanía para hacerlo, por el bien, por bendición, para salvarnos a nosotros nuestra propia autoexaltación. También lo hace con los demás. Él puede humillar. ¿Por qué no lo hace? Porque él está buscando un momento perfecto, que era lo que no entendía Saf. Pero cuando Dios hace la diferencia en nuestra mente, no caemos en esa zozobra, esa angustia. Dependemos de Él. Y nos gozamos en humillarnos delante de Él, en limpiar nuestro corazón. No decimos lo que dijo Asaf cuando estaba fuera de orden. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, limpiar el corazón nunca es en vano. Y lavado mis manos de inocencia. Antes con mis manos hacía cosas malas, ahora hago buenas. Eso es en vano, no. Porque ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios corazón, para con los limpios de corazón. Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios. Y de dos pueblos hizo uno solo por medio de Cristo. Todos los que creemos en Cristo somos un solo pueblo, ya sea los gentiles que creemos en Cristo o los que de Israel ahora creen en Cristo. Desde el principio comenzaron a creer en Él. Sí, Dios es bueno. Y no considerar eso hace que nuestra mente esté equivocada. Considerar eso hace diferencia en nuestra mente y por eso no vamos a quejarnos ni renegar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos pones un examen. Y este examen que sea en nosotros así, evidente, claro, contundente, que haga la diferencia. En este momento, o tal vez en días pasados, le he dicho, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco la palabra? ¿Para qué me rindo? ¿Para qué quiero obedecer? Mira a los otros. Andan haciendo lo que quieran y están tranquilos, están bien. O tal vez están mal, pero piensan que están bien. Pero están en su soberbia. Mas si yo pienso diferente, que vale la pena y que es una torpeza no ver, tal como decía Asaf, tan torpe era yo. No ver que lo importante es depender de ti, gozarme en ti, regocijarme en ti siempre. No tener envidia, porque la envidia es un veneno para nuestro corazón, pero también es una forma de deshonrar a mi Dios. Si yo tengo envidia es porque lo que Dios me da yo lo considero insuficiente. Señor, yo te doy muchas gracias porque esta es una palabra que nos debe llevar a nosotros a corregir, a nosotros o tal vez a los que están a nuestro alrededor.
Señor, gracias por esta palabra, porque si nosotros está el pensamiento equivocado, es tiempo de sintonizarnos contigo. Pero si hay otras personas que tienen ese pensamiento equivocado también, dan una oportunidad de sintonizarlos contigo. Ciertamente tú eres bueno para con los de limpio corazón. Y por eso nunca será en vano limpiar mi mente y mi corazón. Señor, hoy te bendecimos en nombre de Cristo Jesús por esta palabra con mucha gratitud. Amén.